Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. ¿Cómo se preparan los países de las Américas para prevenir y contrarrestar el terrorismo? Reunión, secretario general de la OEA y secretario de Relaciones Exteriores de Guyana. Evento virtual, racismo estructural en las Américas. Día Interamericano para contrarrestar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. El programa del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA explica cómo se preparan los países de las Américas para prevenir y contrarrestar el terrorismo. Desde hace varios años, los países de la región han comenzado a adoptar medidas para contrarrestar el riesgo del financiamiento del terrorismo. En este sentido, es importante que los países puedan diferenciar los riesgos vinculados con el terrorismo a los riesgos vinculados con el financiamiento del terrorismo. Es decir, que algunos países que no poseen actos terroristas en su territorio o que no han identificado la presencia de grupos terroristas activos dentro de sus fronteras, esto no significa que los grupos terroristas puedan utilizar las vulnerabilidades de su sistema financiero para financiar el terrorismo o para financiar un acto terrorista, un grupo terrorista o un terrorista individual. Es necesario que los países implementen la legislación existente para poder combatir eficazmente y detectar el financiamiento del terrorismo. La financiación del terrorismo adopta distintas aristas. Aquellos que financian el terrorismo o de alguna manera le brindan apoyo a los financiadores pueden utilizar fuentes de carácter legítimo o ilegítimo. Por ejemplo, pueden utilizar los fondos provenientes de determinados delitos como el narcotráfico, el secuestro extorsivo, pero también pueden tomar fuentes de carácter legítimo como por ejemplo las donaciones, el uso indebido de las organizaciones sin fines de lucro y las remesas. Para contrarrestar el financiamiento del terrorismo, los países deben adoptar distintas medidas y como base fundamental realizar una evaluación de riesgos acorde a las vulnerabilidades de sus propios sistemas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores de Guyana, Robert Persaud. Durante el encuentro dialogaron sobre las prioridades y desafíos de desarrollo para los países de CARICOM, la diversificación energética y el cambio climático, y los objetivos comunes para la próxima Cumbre de las Américas. Además, acordaron incrementar la cooperación entre Guyana y la OEA en estos temas. La representación permanente de Perú y la Organización de los Estados Americanos realizaron el evento virtual Racismo Estructural en las Américas. Convención de Derechos Humanos jurídicamente vinculante que no es por casualidad que sea el primer instrumento que luche contra el racismo y apenas tiene casi 60 y pocos años. Es decir, no es algo tan nuevo y por eso también es importante la complementariedad que le da la Convención Interamericana a esto. Y las Naciones Unidas también ejerció una serie de medidas como el tema de los 3 decenios contra el racismo, tuvimos 3 decenios de los pueblos indígenas, 3 conferencias mundiales de las cuales la última ya aborda aterrizadamente el racismo a nivel general, pero se enfocaron en el tema del apartheid, que es sumamente importante, pero incluso y en el marco de eso, la organización, y a mí también soy un poco historiador de la OEA, me encantaba hablar con el bibliotecario de la OEA, hay una resolución que es muy interesante y la quiero traer a colación, que es la resolución No Discriminación y Tolerancia de 1994, que dice que el racismo y la discriminación en sus distintas formas atentan contra los principios y prácticas de la democracia como forma de vida, de gobierno, y en definitiva persiguen su destrucción. En 1994, hace casi 30 años, ya la OEA, la Asamblea General, tenía claro que el racismo además tenía una conexión súper interesante con el tema de democracia.
y no solamente una cuestión de proteger grupos de personas racializadas, pero se dio en 1994, que está totalmente vinculado con el marco del apartheid. Pero después, digamos, los organismos internacionales empezaron a generar informes que dan evidencia del impacto del racismo y la existencia del racismo estructural. Ahora tenemos informes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CEPAL, de la misma OEA, de todo el sistema de Naciones Unidas, y después de lo que pasó con George Floyd, hasta el Fondo Monetario Internacional, repito, el Fondo Monetario Internacional sacó un informe en 2020, en septiembre del 2020, sobre el costo económico del racismo. O sea, ya no estamos hablando solamente de un tema de derecho, sino también de cómo, y sabemos que en nuestras sociedades la gente está más pensando en su economía, cómo económicamente nos vemos perjudicados por seguir siendo racistas como sociedades. Y esto es muy importante traerlo también a la mesa cuando estamos hablando de racismo estructural. Ya como para ir cerrando, traigo a colación varias preguntas motivadoras que también el secretario la hizo con el tema de, bueno, ¿por qué hay muy pocos países que han ratificado la Convención Interamericana? Puede ser por falta de entendimiento, ¿no? Todavía seguir hablando de racismo en nuestra sociedad sigue siendo un tabú. Hemos avanzado en muchas cosas, pero incluso con el asesinato de George Floyd, el tema de racismo y el debate público ha sido más común, pero todavía estos foros son importantes para seguir tratando de entender el porqué del racismo y cómo nos afecta no solo a los grupos racializados, sino a todos como sociedad. Por otro lado está la negación del racismo. Nosotros históricamente, desde América Latina, hemos negado la existencia de racismo, diciendo que el racismo solo existe en Estados Unidos, y lo que la profesora Catherine Hernández plantea es que eso lo plantea como una inocencia racial. No, nosotros no somos racistas, los racistas están en Estados Unidos, ellos tienen su ley de segregación, pero lo cierto es que cuando uno ve las cifras y ve la interacción social en nuestras sociedades latinoamericanas, existe un apartheid de facto y un apartheid social en muchos sentidos. Y obviamente también tiene que ver con, y me alegra que estamos en estos espacios y que el Perú haya tomado este tema como bandera, es la falta de voluntad política. De diversos colores políticos, no hay una voluntad política para llevar a cabo y impulsar una agenda antirracista en nuestras sociedades que va desde, no solamente simbólicamente, tener personas racializadas en sitios de representación política, pero también a nivel presupuestario. Si uno analiza, por ejemplo, los préstamos que da la banca internacional o las multilaterales para invertir en comunidades indígenas o afrodescendientes, es mínimo. Y no por decisión de estos organismos, sino por decisión de los propios estados que no se animan, o quizás también, y eso lo dejo como una pregunta, quizás quieren mantener el status quo para no invertir en estas comunidades. El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alejandro Celorio, participó en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, en la que se conmemoró el Día Interamericano para contrarrestar la fabricación y el tráfico ilícitos de arma de fuego, celebrado el 5 de abril. Sobre el tráfico de armas a México. El gobierno de México calcula que cada año se trafica más de 500,000 de armas de fuego desde los Estados Unidos hacia nuestro país. Actualmente, México es el quinto país del mundo con más armas de fuego sin registrar que se encuentran en circulación. El Small Arms Survey calcula que hay más de 13 millones de armas sin registro en circulación en nuestro país, a pesar de que las leyes mexicanas de posesión de armas son estrictas y solo existe una oficina administrada por el Ministerio de la Defensa, la Secretaría de la Defensa Nacional, en todo el país para que los civiles puedan solicitar permiso y comprar armas de fuego. La disponibilidad de armas se relaciona directamente con violencia y actividades criminales. De acuerdo con fuentes oficiales, entre 70 y 90% de las armas encontradas en escenas del crimen en México se rastrean a su origen
en los Estados Unidos de América, nuestro país vecino. Sin embargo, el problema no es solo la cantidad de armas, sino las características de estas y que son traficadas ilícitamente. Un buen número de estas armas son armas de alto poder y de diseño para uso militar. Esto otorga a los grupos criminales un poder de fuego significativo, el cual propicia que las fuerzas del orden se involucren en una espiral de violencia que incrementa la letalidad de los enfrentamientos y costos de los operativos. Esta espiral de violencia se da también entre los grupos criminales que se enfrentan, quienes se mantienen en una búsqueda permanente por aumentar su poder de fuego. Las consecuencias son ataques y masacres que dejan varias decenas de muertos en un par de minutos en nuestro país. Esta situación de violencia armada tiene efectos en todas las esferas de la vida de los mexicanos. La magnitud de las muertes con armas de fuego es tal que a partir de 2005 afectó la esperanza de vida de los mexicanos. Además de las muertes, afecta el funcionamiento de las agencias encargadas de proteger a la población, incrementa el costo y la dificultad de cumplir con su misión, al mismo tiempo que desgasta y mina a nuestras instituciones. El gobierno de México ha trabajado de manera permanente a nivel bilateral y multilateral y en particular con el gobierno de los Estados Unidos para prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas provenientes de aquel país vecino. Hemos sido exitosos en reforzar nuestras acciones a nivel aduanas, en nuestra frontera común, en perseguir a los delincuentes que trafican estas armas y las utilizan del lado mexicano de la frontera. Pero hacía falta atender un componente. Esto es las empresas que manufacturan y distribuyen estas armas y que por sus actividades negligentes e ilícitas facilitan el tráfico de su producto hacia México, generando esta espiral de violencia que mencionaba. El 4 de agosto del 2020, del 2021, en una acción novedosa de tratar de complementar los esfuerzos gubernamentales que he mencionado, el gobierno de México presentó una demanda civil por daños contra estas empresas. Esta es una demanda contra las empresas, no es una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos, las personas estadounidenses, ni su sistema jurídico. Es una demanda civil donde nosotros manifestamos que existe un daño transfronterizo por estas actividades negligentes que, por ejemplo, pondría el no tener cuidado en la forma como se venden y se distribuyen. Este reto del tráfico ilícito de armas no es exclusivo de México. Otros países en la región lo sufren. Lo que nosotros proponemos, aprovechando esta oportunidad, es seguir trabajando a nivel gubernamental, seguir elevando el tema en foros bilaterales y multilaterales sobre la importancia de atender el tráfico ilícito de armas desde su origen. Como se ha mencionado en los más altos foros multilaterales, los gobiernos tenemos la oportunidad de animar a nuestro sector privado para que se conduzcan con la debida diligencia, el debido cuidado, prevengan que sus productos causen un daño y que sus productos, en el caso de armas y más de las armas de diseño para uso militar, caigan en manos de criminales. Vemos esto como una oportunidad y agradezco mucho esta ocasión para poder compartirles esta información. Muchas gracias. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Se acerca el aguinaldo y como todos los años, volvió Triplicash. Con Triplicash te llevas 3 aguinaldos. Sí, Triplicash tu aguinaldo. Llévate el dinero en efectivo al instante. Vení, te esperamos con la calidez de siempre en nuestras sucursales de todo el país.